En este 25 de agosto celebramos con profunda alegría la solemnidad de San José de Calasanz. En este día todos los que nos sentimos hijos e hijas de Calasanz nos unimos en acción de gracias a Dios por la vida, por la obra, por el carisma de nuestro Santo Padre. Y por eso yo desde este lugar tan especial para las escuelas pías, que es la habitación en la que él durante tantos años vivió y trabajó, quiero dirigir mi felicitación en nombre personal y en nombre también de la congregación general para todos ustedes, para el conjunto de la orden, para el conjunto de las fraternidades, para todos los educadores y educadoras, para todos los miembros de las pastoral escolapias, para tantos jóvenes que sueñan con ser escolapios, para tantas personas que conocen el proyecto de Calasanz y lo aman. En definitiva, para todo el conjunto del mundo escolapio, quiero felicitarles de todo corazón y desearles que vivan este día y sobre todo que vivan su vocación con profunda alegría y con profunda acción de gracias a Dios. Grabo este mensaje en la habitación de San José de Calasanz y lo hago por una razón muy especial que quiero compartir con todos ustedes y también quiero comunicarles. La Orden acaba de publicar, después de mucho trabajo, la Ópera Omnia de San José de Calasanz. Son 10 volúmenes, 10 fuertes volúmenes que recogen todos los escritos, absolutamente todos, de nuestro Santo Padre José de Calasanz. Es un regalo que queremos ofrecer a cuantas personas conocen y aman a Calasanz y al conjunto de la Iglesia y de la sociedad, porque en estas páginas se recoge el pensamiento de un hombre extraordinario. Y al presentarles y anunciarles la publicación de la Ópera Omnia, por ahora está escrita, está publicada en lengua española, ahora se empezó el trabajo de traducción a los diversos idiomas oficiales de la Orden. Como digo, al anunciarles esto, quiero también, de alguna manera, desearles en este día algo de lo que al leer estos libros enseguida percibimos. En primer lugar, percibimos la fuerza con la que Calasanz vivió su carisma. Un carisma, como ustedes saben, es algo mucho más grande que un proyecto, siendo esto muy importante. Un carisma es un aspecto central del Evangelio. Y Calasanz vivió su carisma con una fuerza, con una convicción, con una entrega extraordinarias. Por eso la Iglesia lo reconoció como una vocación específica que hoy nosotros tratamos de seguir. Les deseo que también ustedes puedan vivir con fuerza, con alegría, con convicción este carisma que han recibido. En segundo lugar, podemos ver, al ver la cantidad de escritos del Santo Padre, podemos ver la entrega diaria con la que él convirtió su carisma en convicción, en trabajo y en construcción de escuelas pías. Y les deseo lo mismo al felicitarles, que también ustedes puedan vivir día a día la misma convicción y hacerlo siempre con autenticidad, siempre con alegría, siempre con dedicación. Estas dos palabras, carisma y entrega diaria, son las que he elegido para felicitarles en este día de San José de Calasanz. Quiero hacerlo recordando lo que nosotros mismos decimos de las escuelas pías cuando definimos así. Las escuelas pías se reconocen a sí mismas como obra de Dios y del afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, desde aquí, desde la habitación de Calasanz, en nuestra casa de San Pantaleo en Roma, feliz día de Calasanz y que Dios les conceda vivir, cada uno según su vocación, con afortunado atrevimiento, con tesonera paciencia y con profunda confianza en Dios. Muchas gracias, feliz día a todos.